Gracias y bendición, amados hermanos. Vamos a dar inicio al espacio de proclamación de la palabra de la mañana de hoy. Vamos antes a poner este momento en oración delante del Señor. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra. Eres, Señor, el alto, el sublime, el que habita la eternidad, el Dios creador, Dios nuestro redentor. Y delante de ti, Señor, venimos a adorarte, a exaltarte, a engrandecer tu gran nombre, Señor. Danos, Padre, un corazón, danos, Señor, una mente, un oído dispuesto, Padre, para que te adoremos, Señor. Sigamos adorándote en espíritu y en verdad. Que tu gracia, Señor, sea guiándonos, Señor. Que tu espíritu sea enseñándonos, Padre. Que nos ayude, Señor, a resplandecer en el mundo como luminarias, Padre amado. Que seamos luz y que seamos, Señor, sal de la tierra. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, poderoso Salvador Jesucristo. Amén. Vamos a ir al capítulo 14 del Evangelio de Lucas. Es un texto un tanto extenso, al igual que muchos otros en el Evangelio. Pero vamos a concentrarnos solamente entre los versículos 34 y 35. El cual dice: buena es la sal, mas si también la sal pierde su sabor, ¿con qué se la sazonará? No es útil ni para la tierra, ni para la basura. La tiran fuera. El que tenga oídos para oír, oiga. La primera afirmación del Señor es la siguiente: la sal es buena. La sal se le considera como algo valioso en el lenguaje bíblico. Dentro de todas las figuras, la simbología que utiliza la Biblia, hay ciertos elementos que sobresalen, y sobresalen a veces más que otros precisamente por el grado de importancia que tienen. Y la sal era un elemento importante en el mundo antiguo. Por lo menos en el caso de los soldados romanos, sus expensas incluían una porción de sal por sus servicios. De allí que se hable de salarios, porque el servicio que prestaban era remunerado, pero en una parte de esa remuneración se le daba al soldado una porción de sal. En la antigüedad también se usaba la sal como símbolo de una alianza. Se ratificaba una alianza con sal. Y dentro de la comida, incluso, donde participaban los comensales, se hacía uso o se ofrecía a los invitados a participar de la sal, y ese era un símbolo de amistad entre los comensales. Participar de la sal. Entre los pueblos antiguos también el intercambiar la sal era una especie de símbolo
de que un pueblo estaba bajo la protección de otro. Y asimismo, todas esas culturas antiguas, también vemos que en el contexto bíblico, la sal era un elemento importante dentro de la alianza de Dios con su pueblo. Lo vemos, por ejemplo, en el capítulo 2 de Levítico. Levítico capítulo 2, versículo 13. Dice: sazonarás con sal toda oblación que ofrezcas. En ninguna de tus oblaciones permitirás que falte nunca la sal de la alianza de tu Dios. Todas tus ofrendas llevarán sal. De igual forma, en el capítulo 18 de Números, versículo 19, Números capítulo 18, versículo 19 dice: todo lo reservado de las cosas sagradas que los israelitas reservan a Yahvé, te lo doy a ti y a tus hijos e hijas por decreto perpetuo. Alianza de sal es esta para siempre delante de Yahvé, para ti y tu descendencia. Es decir, que la sal era un símbolo de la perpetuidad. Era un símbolo de que lo que Dios estaba prometiendo por medio de su alianza era inquebrantable de su parte, aunque el hombre rompiera el pacto. La sal simbolizaba la incorrupción de la promesa de Dios en la alianza. Por eso era importante, dice, ninguna de tus oblaciones, es decir, en ninguno de tus sacrificios faltará la sal de la alianza. Así que en el ceremonial de la antigua alianza, toda ofrenda debía ser ofrecida o sazonada con sal. Todo contrato entre personas, entre pueblos, toda alianza celebrada se hacía con sal. Se participaba con sal. En el segundo libro de Crónicas se habla simbólicamente del pacto de Dios con David. Segundo libro, en el capítulo 13, versículo 15. Nuevamente se utiliza esta misma figura. Y dice: los hombres de Judá lanzaron el grito de guerra. Y al lanzar el grito de guerra, los hombres de Judá desbarató el Señor a Jeroboam y a todo Israel delante. Perdón, ese no es el texto. Segunda de Crónicas 13, es el versículo 5. Estaba leyendo el versículo 15. ¿Acaso no saben que Yahvé, el Dios de Israel, dio el reino de Israel para siempre a David, a él, a su hijo, a sus hijos, con pacto de sal? Una pregunta que el Señor está formulando. ¿Acaso no saben que el Señor ha dado a David, a él y a sus hijos, el reino perpetuamente bajo pacto de sal? Así que vemos que el elemento de la sal era importante dentro del lenguaje bíblico, dentro de la alianza.
como un símbolo de perpetuidad de la palabra del Señor, de que Él iba a honrar todas sus palabras, todas sus promesas. Como rememoró Esdras en su momento, dice, ninguna de las palabras que el Señor ha dado a su siervo ha faltado, ha fallado. El profeta Isaías también lo dice, puede que se derrumben las constelaciones, lo que sea que vaya a pasar, pero la palabra de Dios no fallará. Ahora, cabe preguntarse por qué utiliza Jesús esta metáfora de la sal, o qué quiso decir o enseñar con ella. Sin duda hay muchas respuestas que podrían darse, pero digamos que vamos a tomar solamente 3 usos de la sal o de este elemento que son sumamente importantes y que es lo que Jesús está trayendo para en ese momento sus discípulos. La sal, en primer lugar, es un elemento antiséptico. En segundo lugar, es una sustancia que provoca sed. Y en tercer lugar, es un elemento, es una sustancia que se utiliza para sazonar, para dar sabor a los alimentos. Entonces empecemos. En primer lugar, la sal como antiséptico, debemos decir que la sal no se contamina, la sal no se corrompe. Es una de las características más sobresalientes de la sal. Es un elemento maravilloso porque no se corrompe, no se contamina y combate el deterioro de las cosas. Mire que cuando no había refrigeración, ¿con qué se preservaban ciertos alimentos como la carne o los pescados? Con sal. Hasta el día de hoy todavía hay personas en los pueblos en donde no disponen incluso de energía eléctrica, no usan refrigeradores y consumen alimentos como pescados y carne. ¿Y cómo las conservan? Saladas. Lo salan. Porque la sal es un elemento anticorrupción. Evita el deterioro, la corrupción, y ella misma no se contamina. Evita que otras sustancias o que otros alimentos se corrompan. Entonces, bajo esta primera premisa, ¿qué estaba enseñando el Señor a los suyos? Que no debían contaminarse con el mundo, con las corrupciones del mundo. Es decir, que el creyente debe vivir una vida apartada del mundo, apartada de las contaminaciones del mundo. Es decir, el creyente vive en el mundo, pero no debe permitir que el mundo lo corrompa. En cierto momento de la historia de Israel, el Señor le dice al profeta Jeremías que se conviertan ellos a ti, no tú a ellos. Y mire que ese es un fenómeno que hoy vemos mucho, que los creyentes tienden a amoldarse más al mundo que a Dios. Por algo Pablo, cuando escribe a las iglesias como a Roma o a Corinto, dice, no os amoldéis al mundo. Más bien,
transformaos y renovaos en vuestro entendimiento, para que puedas comprender cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Es decir, ese entendimiento renovado te va a ayudar, va a ser tu mejor arma para mantenerte, para preservarte de la contaminación del mundo. Y eso era algo de lo que el Señor quería enseñar a sus discípulos. A vivir un ejemplo de vida. Es decir, que todos los que creían en Él debían vivir según su ejemplo de vida. Debían seguirle en sus pasos. Es lo que dice Pedro en el capítulo 2 de su primera carta, primera de Pedro capítulo 2, entre el versículo 21 al 25, dice, pues para esto han sido llamados, ya que también Cristo sufrió por ustedes dejándoles un modelo para que sigan sus huellas. El que no cometió pecado y en cuya boca no se halló engaño, el que al ser insultado no respondía con insulto, al padecer no amenazaba, sino que se ponía en manos de aquel que juzga con justicia. El mismo que sobre el madero llevó nuestros pecados en su cuerpo, a fin de que, muertos a nuestros pecados, viviéramos para la justicia, con cuyas heridas han sido curados. Eran como ovejas descarriadas, pero ahora han vuelto al pastor y guardián de sus almas. Lo primero que pone Pedro de presente es un llamado a seguir las pisadas del Señor. Su modelo de camino, de caminar. Y él fue el único, la persona de Jesús es el único modelo, y es el único modelo de hombre incorruptible, puro, santo, sin mancha, inmaculado. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Entonces, si Él es el estándar, el modelo, a Él se debe seguir. Y es lo que Pedro está diciendo. Tu llamado es a seguir a aquel que sufrió, que murió y que vivió como ningún otro ha vivido. ¿Quieres mantenerte incorrupto del mundo? Síguelo a Él. Sigue sus pisadas. Lo que está diciendo o lo que se quiere enseñar con esta simbología de la sal es que el creyente está siendo llamado a una santidad de vida, pero a una santidad de vida que no es el resultado de seguir un conjunto de reglas, es el resultado de una comunión viva con la persona de Jesús. Pablo dice, ya no vivo yo, ahora, es decir, la vida que ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Es decir, que esa santidad de vida no es posible sin vinculación con Cristo. Usted puede tener todo lo que usted quiera,
puede tener todos los manuales de ética, de moral, etcétera. Todo lo bueno que hay en el mundo, pero su santidad de vida es un resultado de una vinculación salvadora con la persona de Jesús. No hay santidad de vida sin Cristo. Y allí es donde mucha gente se engaña, creyendo que pueden ser santos a su manera. No. Y usted va a escuchar a muchas personas que dicen que no necesitan a Jesús. No necesito a Jesús, no necesito a Cristo, no necesito religión. Sí, no necesitas religión, pero sí necesitas a Cristo. Porque no hay transformación de vida. No hay transformación de vida donde no hay una experiencia con Cristo. Pregúnteselo a Nicodemo. De cierto te digo que si un hombre no nace de nuevo, no puede ver entrar al reino. Y ese nuevo nacimiento se da en vinculación con Cristo, por obra y acción del Espíritu de Dios. Así que no hay santidad de vida sin Cristo. Sin comunión vital, no hay santidad de vida. Sin importar qué otras cosas usted tenga. Pedro dice en su segunda carta, aquí mismo en el versículo 4 del capítulo 1, vamos a leer desde el 3, dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien por su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, nos ha reengendrados a una esperanza viva, a una herencia incorruptible, inmaculada e inmarcesible, reservada en los cielos para ustedes, a quienes el poder de Dios por medio de la fe protege para salvación. Pedro está diciendo, no hay nueva vida sin Cristo. Habéis sido reengendrados en Cristo. Es decir, que el inicio de esa santidad de vida, la preservación y el continuo caminar en la santidad se da por comunión con Cristo. En el versículo 16 del capítulo 1 de su primera carta, estamos en Pedro todavía, versículo 16, dice: como está escrito, sean santos porque yo soy santo. Es decir, está hablando de la santidad como principio de identificación. Es decir, un creyente reengendrado, revivido, nacido de nuevo, tendrá como fruto la santidad. Dice, como yo soy santo. Así que no cabe duda que si Dios ha impartido nueva vida en una persona, esa nueva vida se ve reflejada, o en esa nueva vida se ve reflejada un fruto de santidad. Ahora,
manteniendo presente el elemento de la sal no impide del todo que algo se corrompa, pero sí puede evitarlo. Ahora, respecto del creyente, mire una cosa. Cuando usted, como creyente, es sal en medio del mundo que lo rodea o en medio del entorno que lo rodea, casi siempre ocurre algo. Y es que hay personas que evitan expresar su corrupción delante de un creyente, incluso porque sienten un poco de vergüenza. ¿No le ha ocurrido? Hay personas que evitan hacer delante de usted ciertos comentarios o chistes subidos de tono. ¿Por qué? Porque en cierta medida, cuando el creyente es sal y luz de la tierra, hay un límite en donde la gente se siente cohibida de expresar su pecaminosidad de manera abierta. Siempre se cohíbe un poco. ¿Eso por qué? Porque usted es sal y luz y se siente redarguido en su pecado, sabe que está haciendo mal. Y esa es parte del llamado del creyente como sal y luz de la tierra. Mire lo que la presencia de un creyente logra, que incluso otras personas se abstengan, que el impío en ciertas ocasiones se abstenga de expresar groseramente sus pecados. Personas evitarán delante de usted proferir vulgaridades porque saben que no es de su agrado y se refrenan, porque el creyente ha manifestado delante de ellos una vida diferente, ha manifestado santidad de vida, y eso contrasta con el vivir del impío, del incrédulo. El creyente, al ser sacado de la masa de pecado que es el mundo, manifiesta un caminar diferente. El apóstol Pablo en el capítulo 2 de Efesios, miren cómo expresa él lo que era el creyente, expresa un antes y un después en la vida de un creyente. Y esto hace parte de ser sal de la tierra. Efesios capítulo 2, versículo 1 al versículo 6, dice: y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales vivieron en otro tiempo, según el proceder de este mundo, según el príncipe del imperio del aire, el espíritu que actúa en los rebeldes. Entre ellos, mire lo que va a decir Pablo a continuación: entre ellos vivíamos también todos nosotros en otro tiempo en medio de las concupiscencias de la carne, siguiendo las apetencias de la carne y de los malos pensamientos, destinados por naturaleza como los demás a la ira. Pero Dios, rico en misericordia, por el grande amor con el que nos amó, estando muertos a causa de nuestros delitos, nos vivificó juntamente con Cristo. Por gracia han sido salvados. Y con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los cielos en Cristo.
Mira lo que está diciendo Pablo. Pablo dice, vosotros no erais diferentes, porque vosotros también seguíais, cuando estabais en el mundo, dice, en las mismas concupiscencias, siguiendo vuestros malos pensamientos, deseando satisfacer las concupiscencias de la carne. E igual que los demás, éramos hijos de la ira de Dios. Hasta cuando Dios, que es rico en misericordia, dice, y por su gran amor con el que nos amó, por su gracia, dice, nos salvó en Cristo. Entonces hay un antes y un después de la vida del creyente. Hay un antes en el mundo y hay un después en el mundo, pero a la vez contrario al mundo. Porque sea lo que sea, el creyente no vive en la estratosfera. El creyente vive en medio del mundo. El creyente no vive aislado en la luna. El creyente vive en un mundo que es corrupto, en un mundo sucio, contaminado, manchado por el pecado. Pero el creyente ya no debe seguir, si lo es, ya no vive igual que como vivía antes. Porque hay una brecha de separación. Y el Señor lo dijo, vosotros estáis en el mundo, pero no sois del mundo. Por eso el mundo os aborrecerá. Porque ya no sois del mundo, es decir, fuisteis rescatados del mundo. Dice, de vuestra vana manera de vivir en el mundo. Entonces ahora el creyente vive en comunión con Cristo, en santidad y en novedad de vida. Pablo lo dice en Romanos 6, en el versículo 4. Fuimos, pues, con él sepultados por el bautismo en la muerte, a fin de que, al igual que Cristo resucitó de entre los muertos por medio de la gloria del Padre, así también nosotros vivamos a una nueva vida. A una nueva vida. Si habéis muerto con Cristo en cuanto al pecado, en cuanto a la vida habéis resucitado a una nueva vida. Andamos, dice, en novedad de vida. Esto es, separados para Dios en medio de un mundo corrupto, pero el creyente ahora es un referente. El creyente ahora es un referente visible de Dios en el mundo. Con esa nueva vida, el creyente se convierte en un punto visible de referencia de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de una persona. Y el punto es este. El punto de confrontación para el creyente es este. ¿Es el creyente o es mi vida un punto de referencia visible para Dios, para otras personas? Es decir, cuando una persona
piensa en ti y piensa en mí como creyente, lo primero que hace es pensar en una nueva vida en Dios. Porque si no lo hace, pues hay algo que no está mal. Hay algo que está mal, obviamente en él, pero también en el creyente. Porque el creyente tiene un llamado de ser sal de la tierra. Es decir, que debo convertirme en un punto de referencia visible de Dios. Eso es ser sal. Eso es ser sal de la tierra. Es decir, que cuando una persona vea a un creyente, lo asocie con una nueva vida. Es decir, lo asocie con una vida de santidad. Ahora, la sal también es un elemento que provoca sed. Ya entramos a nuestro segundo punto. Este segundo punto también es importante porque mire que en ciertos lugares donde se trabaja expuesto mucho al sol, a las personas se les da a consumir un poco de sal. ¿Para qué? Para provocar sed, a fin de prevenir la deshidratación. Le ocurre mucho a las personas que trabajan en oficinas. Casi la gente no toma agua. Casi no se consume agua. Hay personas que llevan una botella de agua de este tamaño a su oficina y al final del día esa botella de agua termina intacta. Y después vienen los problemas en los riñones, los cálculos renales, etcétera, etcétera. Pero todas estas figuras son las que el Señor usa de la vida cotidiana para darnos a entender o para enseñarnos algo. Y toma la figura de esos trabajadores en el campo, sobre todo, expuestos al calor y a la sofocación del sol. A esas personas se les daba a consumir sal para provocarles sed, para que consumieran, para que ingestaran la cantidad de agua necesaria y no se deshidrataran. De la misma manera, el creyente debe producir con su influencia, con su presencia, sed de Cristo en otras personas. Usted como creyente debe producir sed de Dios. Como dice el salmista, como el ciervo que brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma por sed de ti, dice, por sed del Dios vivo. Y esto es algo que frecuentemente olvidamos. El creyente está siendo llamado a ser sal de la tierra. Por un lado, como dijimos, ser un referente visible de Dios para los no creyentes. Y por otro lado, producir sed de Dios con su presencia, con su influencia en el mundo. Que otros tengan sed de Dios. El testimonio del creyente debe ser una oferta de agua de vida. De esa agua de vida que solamente es Cristo.
En la conversación del Señor con la mujer samaritana en Juan 4, vamos a ver algunos detalles importantes de ese texto. En Juan capítulo 4, el Señor tiene una conversación bastante interesante con una mujer samaritana. Y a la altura del versículo 13, el Señor le había dicho: mujer, dame de beber agua. La mujer inmediatamente se remite a un conflicto antiguo y dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy mujer samaritana? Y le dice: tú no tienes con qué sacar agua y el pozo es hondo. Y el Señor le responde: todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna. Mire lo que está diciendo el Señor. El agua que yo le dé se convertirá en él en una fuente inagotable que brota para vida eterna. El creyente debe producir el testimonio de vida referente del creyente, se debe convertir en una fuente de agua viva para otro. Debe producir sed, porque el mundo te ofrece muchos falsos oasis. El mundo le ofrece a los que están en el mundo un falso oasis. Las personas que consumen pornografía casi siempre requieren de dosis más altas para aumentar su estimulación. Por eso se convierte en una adicción. Y vemos a personas decir que es inofensiva. Es inofensiva, pero de verdad es inofensiva cuando una persona puede consumir horas y horas y horas y horas frente a una pantalla, consumiendo pornografía, autoestimulándose, y cada vez tiene más sed de ella, y la persona empieza a comprometer sus obligaciones, empieza a comprometer sus responsabilidades, empieza a comprometer su vida matrimonial, etcétera, etcétera. Esa es la cisterna rota del mundo. Allí es donde el creyente se debe convertir en un referente. El creyente debe producir sed de Dios y conducirlo hacia esa fuente de agua de vida que es Cristo, para que una persona pueda saciar su sed, para que no vuelva a tener sed del mundo, sino que para que siempre tenga sed de Dios. El creyente debe estimular a otros a que tengan sed de Dios. Como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Ese es el testimonio del creyente. Eso debe producir el creyente. El problema es si yo soy ese referente como creyente, si mi testimonio del Evangelio está produciendo eso en otras personas. Porque le digo una cosa: el mundo cada vez es más
corrupto. El mundo en el que vivimos es increíble lo desconectados que están los creyentes de esto. Están entretenidos con una cantidad de tonterías y no hemos prestado atención que el mundo se está proponiendo cada vez ser más impuro, más corrupto, más perverso. Ahí tiene España, donde prácticamente aprobaron la pedofilia. Pero nosotros seguimos engañados con otras cosas. Y no estamos siendo entendidos en los tiempos que nos ha tocado vivir. Usted tiene que ceñirse, como dice la Escritura, en su entendimiento, ser apercibido en los tiempos y ver que el mundo no le está dando tregua a los creyentes. El mundo se ha propuesto ser más militante en su impiedad. El mundo se ha propuesto ser más militante con una cultura de lo impío, de lo perverso. Las palabras del profeta Isaías son muy relevantes hoy. Dice, ay del que a lo malo llama bueno. Y hoy, lo perverso, lo más retorcido que puede haber en el pensamiento humano, es legal, es aplaudido. Las perversidades más atroces que se le pueden ocurrir al ser humano, hoy son promovidas como naturales. Y hoy el mundo está renovando el entendimiento de la gente, que hoy en día las personas comunes y corrientes que ven a un hombre con otro hombre besándose, lo que antes constituía un escándalo, ahora vemos a los jóvenes decir a sus padres, papi, pero eso es normal. No te sorprendas cuando tu hijo regrese de andar con sus amigos y en cualquier momento te diga, papi, pero eso es normal. Allí es donde entra el testimonio del creyente. ¿Qué es lo que estás haciendo? Es triste ver cómo los creyentes se han quedado dormidos frente a la avalancha del mundo y no saben cómo hacer frente. No saben cómo hacer frente. No tienen herramientas para luchar contra un mundo que cada vez es más corrupto. Y déjeme decirle algo, porque a veces creemos como creyentes, y no es que esté mal, pero a veces creemos como creyentes que vamos a solucionar todo recitando versículos bíblicos. No, usted debe tener herramientas sobre cómo hacerle frente a las ideologías que hoy están en boga y que se están metiendo en su hogar, que van tras sus hijos. El mundo no es inofensivo, el mundo no da tregua, el mundo no tiene compasión y piedad de nadie. Por eso el Señor le dijo, sean sal de la tierra, sean sal para el mundo. Su testimonio es importante. El testimonio de un creyente marca la diferencia en un mundo corrupto. Tú estás llamado a producir sed de Dios en otras personas, a mostrar que hay algo mejor que la basura que el mundo ofrece. Y esto le ocurre a todos.
Todos viven un proceso de declive como el que vivió Israel en los días del profeta Jeremías. ¿Qué tienes tú en el camino de Egipto para que bebas agua del Nilo? ¿Qué tienes tú en el camino de Asiria para que bebas agua del Éufrates? Mi pueblo me ha dejado a mí fuente de agua viva y ha cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Hay un problema grande cuando la iglesia no se convierte en un referente que produzca sed para el mundo, sed de Dios. Allí es donde tienes que revisar qué es lo que está pasando contigo, como creyente individualmente y corporativamente como cuerpo de Cristo. Juan en el capítulo 6, el Señor hablando en el capítulo 6, en el versículo 35, mire lo que dice. Les dijo Jesús: yo soy el pan de vida, el que venga a mí no tendrá hambre y el que crea en mí no tendrá sed. La pregunta es, como creyentes, ¿estamos conduciendo a la gente hacia la persona de Cristo para que tenga hambre y sed de Él? ¿Estoy siendo yo ese referente que produzca sed y hambre de Cristo en las personas? Porque a veces nos ocupamos en tantas cosas y ocurre aquello del dicho que dice que perdemos de vista el bosque a causa de los árboles. Es decir, estamos tan desenfocados que no hemos podido ver que estamos perdiendo el rumbo cuando no estamos guiando a las personas hacia Cristo. El autor de la carta a los Hebreos dice: puesto los ojos, si ya tú has puesto los ojos en Jesús, dice, autor y consumador de vuestra fe, ¿por qué no haces lo mismo con otras personas? ¿Por qué no ayudas a redireccionar su visión hacia Cristo para que le resplandezca la luz del glorioso evangelio de Cristo para salvación? ¿Por qué no mostramos a Cristo como el pan de vida, como el agua de vida? ¿Qué es lo que nos está pasando como sal de la tierra? El problema hoy es que la iglesia no tiene un testimonio poderoso frente al mundo. La iglesia se ha ido apagando en su testimonio de Cristo para el mundo. Ya no tiene un testimonio poderoso como el que tenía Pablo. No me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación. El evangelio puede romper con cualquier barrera cultural. Por eso dice, el evangelio es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree, del judío y del griego. Es decir, un ejemplo de que no importa cuál sea la barrera cultural, el evangelio es superior. El arma más poderosa de la iglesia es el evangelio de Jesucristo. Porque en el evangelio, dice Pablo, se revela tanto el poder como la justicia de Dios para salvación. La predicación del evangelio
La predicación del Evangelio fue tan poderosa en los días de Pablo que influenció el imperio más poderoso de su época, Roma. Mire lo que pudo romper en pedazos al mundo en la época que se consideraba el Evangelio como un poder devastador. Pablo se le decía, este hombre que ha trastornado el mundo entero ha llegado aquí. Y Pablo decía, no me propuse más que predicar a Cristo y a este crucificado. Es decir, haciendo una alusión de la redención. El problema es que el testimonio del Evangelio no está habitualmente en nuestra boca. Y a veces no está ni siquiera presente como testimonio de vida. Entonces no puedes esperar que el mundo sea transformado si no hay un ejemplo de transformación de vida en ti y si la proclamación del Evangelio no está en tu boca hacia los no creyentes. De allí la advertencia del Señor. Si la sal pierde su salinidad, ¿con qué se la sazonará? Es una metáfora sin duda alguna, las palabras del Señor. Porque si hay algo que la sal no puede perder es su sabor. Mire, no importa cuánto tiempo usted tenga almacenada en su casa sal, pueden pasar 10, 20, 30 años y tenga por seguro que usted destapa nuevamente su frasco de sal y no ha perdido su salinidad. Lo que el Señor está diciendo es ten cuidado, porque si has perdido tu salinidad, entonces eres un inútil. No eres apto para el reino de los cielos. Si has perdido tu salinidad, dice, no sirves ni para la basura, sino para ser arrojada a la calle y ser pisoteada por los hombres. Es una advertencia profunda la que el Señor le está dirigiendo a sus discípulos. Dice, tengan cuidado de dejar de ser sal de la tierra. Porque en el momento en el que pierdes tu salinidad, te haces inútil. Y muchos creyentes, la iglesia en general, se ha hecho inútil frente al mundo. Usted no tiene nada que decirle al mundo. No tiene con qué. ¿Por qué? Porque hizo a un lado. Porque se olvidó del Evangelio. Porque se olvidó de direccionar los ojos hacia Jesús, el autor de la fe. Queremos que otras personas vengan a Jesús, que tengan una experiencia de comunión de vida para salvación. Pero el testimonio de Cristo no está en nuestra boca. Y si el testimonio de Cristo no está en tu boca para otras personas, ¿cómo podrá ser sal de la tierra? Y oramos para que otros sean salvos. Pero la predicación del Evangelio no sale de nuestra boca. Salen muchas otras cosas. Pero la necesidad más grande que tiene el mundo es el Evangelio. Así que el creyente está siendo llamado, en primer lugar, como dijimos, a
mantenerse incorruptible del mundo para que tenga un testimonio referente para el mundo. Para que cuando el mundo te vea, asocie tu persona con una nueva vida en Cristo. Asocie tu persona con comunión viva con Dios. Y para que luego produzca sed en otras personas. Produzca sed y te hagas útil. Pero si pierdes tu salinidad, te vas a hacer inútil. Y el problema de fondo es que nos estamos haciendo inútiles para el mundo. En Marcos, el Señor dijo a sus discípulos: sed sal de la tierra. Es un imperativo para el creyente. Es un llamado. Debe ser sal de la tierra. Debes mantenerte incorruptible del mundo, en el mundo, porque estás en el mundo, pero eres contrario al mundo. Debes producir sed de Dios, sed vivificante de Cristo en las personas. Sé ese referente del testimonio de Dios. Sé un referente de una nueva vida en Cristo. Vamos a orar. Padre amado, Dios exaltado, soberano de los cielos y la tierra. Gracias, Señor, por todo lo que tú tienes para enseñar a tu pueblo con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sal y luz de la tierra. Ayúdanos, Señor, a reavivar un testimonio poderoso para el mundo. Para que el mundo te conozca y tenga sed de ti y del Dios vivo. Para que aquellos que no te conocen, Señor, puedan clamar como el salmista: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Mi carne te anhela. Ayúdanos, Señor, a ser ese referente. Ayúdanos a hacer ese testimonio. En el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor, Salvador Jesucristo. Amén. Amén.